¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cuando el Señor le dice a Poncio Pilato, ¿no? Continuando el audio anterior, el que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Y entonces Tomás comenta, es de la verdad, o sea, pertenece a la verdad, genitivo de pertenencia, ¿no? From, ex en latín, ¿no? Ek en griego, ¿no? El que pertenece a la verdad, escucha mi voz, oye mi voz. Es de la verdad, dice Tomás, aquel que ha aceptado el deber de amar la verdad, ¿no? Fíjese qué fuerte es esto, ¿no? El deber de amar la verdad. Quien acepta este deber, entonces, movido por la gracia, oye la voz del Señor. Como condición anterior a toda afirmación concreta, esta obligación que tenemos los hombres ante la verdad. Por eso la fe es incompatible con la mentira. La fe y la mentira, al menos la fe cristiana, son absolutamente incompatibles. Quien miente no es creyente, aunque vaya a la iglesia y se persigne y en fin, y esto y aquello. Entonces Pilato responde al Señor con una pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Acerca de esta expresión de Pilato, ¿qué es la verdad? Los santos padres, a menos los que yo leí últimamente, ¿no? Entre ellos Agustín y Tomás, señalan que aquí hay como una buena voluntad de Poncio Pilato, o sea que está inquieto porque se da cuenta que ante él hay alguien que no es un cualquiera, ¿no? Sino que él es la verdad, ¿no? Jesús dice en un lugar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces esto es imposible de no percibirlo, aun cuando Jesús está atado, maniatado, ¿no? Como un preso llevado ante el juez, ante el procurador. Lo que sucede el día de hoy es que nosotros hemos perdido, digamos, esta idea de la existencia de la verdad. Es decir, esta es lo que quizá diferencia en cierto sentido la modernidad de la posmodernidad, así llamada, ¿no? Porque claro, en la modernidad se discutía acerca de si tal o cual ideología era más verdadera o si tal era falsa, si esto es mejor, esto peor, ¿no? El socialismo, el capitalismo, la democracia, no sé, la monarquía, el fascismo, el comunismo, etcétera, ¿no? Los derechos humanos, qué es lo verdadero, qué es lo falso, ¿no? Qué es mejor, qué es peor, etcétera. En cambio, hoy se discute acerca de la existencia de la verdad. Dicen muchos, no, no creo que exista la verdad, ¿no? Hay un periodista de Argentina muy famoso y meritorio también en cierto sentido, el señor Fantino, que se recibió también de licenciado en filosofía, y él dice, ¿no? La verdad no existe, yo no creo que exista la verdad. Entonces, claro, fíjense cómo se cruza aquí, ¿no? La filosofía con el Evangelio, porque Jesús supone la existencia de la verdad, ¿no? Que el que es de la verdad escucha mi voz, aletheia, ¿no? En griego, la verdad. Bien, la verdad no existe, simplemente hay percepciones, o mejor dicho, la verdad es lo que yo percibo como verdadero, ¿no? Lo que siento, lo que considero como tal, ¿no? Digamos que el ser se resuelve, se disuelve, mejor dicho, en el percibir, ¿no? Esto es una afirmación que tiene su historia. Hay un filósofo, ¿no? Inglés, un sacerdote anglicano, también filósofo, muy meritorio, un ilustrado, que uno de los principios de su filosofía de Berkeley, ¿no? Ese es percibir, ¿no? Ser es ser percibido. Fíjense ustedes, qué interesante, qué revolucionario, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que esto de ser percibido? Nosotros creemos que, en fin, según el sentido común, las cosas son independientemente de que sean percibidas al menos por nosotros, ¿no? Claro, para Berkeley, que era un hombre creyente, ya le digo, era un ministro de la iglesia, el ser percibido no era del hombre, sino de Dios, ¿no? Es decir, las cosas existen porque Dios las percibe.
Bien, y sin embargo después ese es Percipi viene un poco a señalar, ya les digo, un poco la tendencia de hoy, ¿no? En fin, a propósito de esto, y aunque nos vamos bastante lejos de la teología, aunque quizá no tanto, ¿no? Borges y Bioy Casares escribieron un cuento muy divertido para mí, ¿no? Y trágico, pero también divertido por el tema, titulado precisamente Esse est percipi, ¿no? Ser es ser percibido. Se los cuento porque hace al fútbol, ¿no? A la pasión argentina es el fútbol, ¿no? En fin. Entonces, el protagonista del cuento es una historia que sucede, creo que acá, sí, en Buenos Aires, porque pasa delante de los estadios de fútbol, y él se da cuenta, en la época que no existía todavía la televisión, él encuentra como una contradicción porque ve que los estadios de fútbol están en ruinas. Y sin embargo, todos los domingos se transmiten por la radio partidos de fútbol, ¿no? Claro, entonces todo el mundo está, en fin, sobre todo los hombres, después del almuerzo, que hacen? Prenden la radio y escuchan el partido de fútbol, ¿no? Y sienten, obviamente, las emociones que sentimos cuando nuestro equipo mete un gol, ¿no? Festejamos, o cuando perdemos un partido, ¿no? Nos amargamos, criticamos, etcétera. Entonces, una gama de emociones muy amplia, ¿no? Las que provoca en nosotros el fútbol. Entonces, claro, ¿cómo puede ser, piensa este hombre, que los estadios de fútbol estén en ruinas, mientras que por la radio se transmiten regularmente los partidos, ¿no? Entonces, claro, y finalmente, el lado corta, lo pueden encontrar, el cuento, ese es, alguien le revela la verdad, ¿no? Entonces leo el texto, ¿no? De Borges y Bioy Casares. No hay ni cuadros ni partidos, ni resultados. Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio, ¿no? Perdón, la televisión también, ¿no? Lo que pasa es que son actores. La falsa excitación de los locutores, le pregunto, ¿no? ¿Nunca lo llevó a usted a maliciar que todo es patraña? El último partido de fútbol se jugó en esta capital el día 24 de junio del 37. Después de aquel preciso momento, el fútbol, al igual que la vasta gama de deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta ante el cameraman, ¿no? Es decir, o bien el locutor o bien actores que juegan según un determinado escenario ya escrito de antemano, quién, dónde mete el gol, quién gana, quién pierde, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando en esta expresión, ¿no? El fútbol es un género dramático a cargo de un solo hombre en una cabina. O sea, el locutor, en efecto, ¿no? El locutor, y en Argentina hemos tenido muy buenos locutores que, ¿no? En fin, lograban transmitirnos por radio las sensaciones del fútbol, ¿no? Y sin necesidad, fíjense, de gastar dinero en estadios, de directores técnicos, de jugadores, en fin, solamente un hombre logra transmitirnos todas las emociones, positivas o negativas, que experimentamos viendo un partido, pero sin el partido, ¿no? Es un ahorro enorme de energía, económico, el resultado es el mismo, porque según el escenario escrito, ¿no? Perdemos, entonces sufrimos, entonces ganamos, festejamos, ¿no? Entonces a través del locutor sentimos el partido, pero no hay partido. Percibimos como existente un objeto, en este caso un partido de fútbol, que no es. Claro, cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿no? Acerca de la finalidad del fútbol, ¿cuál es la finalidad del fútbol? Y uno podría decir, bueno, la finalidad del fútbol es despertar emociones en nosotros. Bueno, si esa es la finalidad, ¿cuál es la diferencia entre un partido real y un partido bien relatado? Ninguna. O sea, al contrario, un partido bien relatado es más emocionante y obviamente 1000 veces menos costoso que un partido real, ¿no? Así, ¿qué importa si es real o no es real? ¿Qué importa si son jugadores o actores? Mientras que me produzca emociones intensas. Es una sustitución que nosotros aceptamos de buena gana, ¿no? Porque
Para nosotros lo importante es la percepción, ¿no? No el ser. Y claro, porque vivimos en un mundo un poco como demasiado focalizado en lo interior, pero no lo interior en el sentido que hablaban los santos padres de la vida interior, ¿no? Sino de lo interior como sensación, como emoción, como fantasía. Pero claro, llega un momento en que nosotros percibimos esta diferencia, sobre todo cuando se trata de cosas cuya percepción, en fin, no puede nunca sustituir su realidad, ¿no? Por ejemplo, un pan. Yo puedo imaginar el pan, un pan sabroso, ¿no? Pero si es un pan imaginario, o sea, no me sacia, ¿no? No me nutre, obviamente, ¿no? O sea, puedo pintar una piedra con un color muy similar a una aceituna, pero en fin, cuando me la pongo en la boca la piedra siento la diferencia, ¿no? No es una aceituna, es una piedra, ¿no? O sea, la imaginación, el arte tiene sus derechos, pero también tiene sus límites. Ahora bien, fíjense ustedes que esto de que el fútbol es un género dramático, no solamente del fútbol. Me pregunto si la política también es un género dramático. Creo que sí, en gran parte la política es un género dramático. Muchas cosas son hoy géneros dramáticos. Por ejemplo, en los estados totalitarios, y no tan totalitarios como la Argentina, hay muchísima gente que vive en la miseria, en la pobreza, y sin embargo el gobierno exalta el bienestar del pueblo, ¿no? Cómo hemos crecido, en fin, cómo las cosas están bárbaras, están mucho mejor. Es decir, como un relato que nos lleva a una determinada percepción, viene a reemplazar la realidad, ¿no? De las estadísticas. Esto es algo tan habitual entre nosotros que nos sorprende, ¿no? Pero bueno, llega un momento, porque hay un momento que llega, ¿no? Cuando ya deja de sostenerse. Bien, esto lo explica Tomás cuando habla comentando esto de que el que es de la verdad, dice el Señor, ¿no? Escucha mi voz. Esto de percibir y el ser, ¿no? Claro, porque lo voy a leer, porque es un texto un poco complejo, pero creo que se entiende de todas formas. Dice, la verdad, dice Tomás, implica una conformidad entre una realidad y el entendimiento. Si nosotros definimos verdad como adecuación, conformidad, o sea, la verdad no es algo como quien dice un árbol o el sol o el universo o no sé. No, la verdad es una relación. La verdad es una relación de conformidad, de adecuación. Si no hay conformidad y no adecuación por parte del entendimiento con la realidad, no hay verdad, ¿no? Ahora bien, pero Tomás dice, pero el entendimiento, sigo leyendo, se relaciona de dos maneras con la realidad. Y ustedes dirán, ¿de qué manera se relaciona? En fin, entonces es difícil, ¿no? Es decir, adivinar de qué manera se puede... Claro, uno dice, bueno, la verdad es que el entendimiento, ya lo dijimos, se adecúa, esa es la forma. Claro, pero Tomás tiene en cuenta que no hay un solo entendimiento, que es el entendimiento humano, sino que también es el entendimiento divino. Y aún el entendimiento humano puede relacionarse en forma diversa con la verdad, no con la realidad. Leo, un entendimiento puede relacionarse con las cosas como medida de estas cosas. Así, por ejemplo, en el campo de la tecnología y de la ciencia y de la inventiva humana, por ejemplo, un ingeniero proyecta un motor, ¿no? Y ese motor se relaciona con el entendimiento del ingeniero, no de tal forma en que el ingeniero debe adecuarse al motor, sino que es el motor el que debe adecuarse al entendimiento, ¿no? Es decir, al proyecto, al plan, al dibujo del ingeniero. O sea, la adecuación es inversa, no es que yo me adecuo, sino que es la cosa inventada por mí, creada por mí, que se adecua a mi proyecto, ¿no? Entonces, si salió mal porque el mecánico, el tornero hizo mal las piezas,
le digo, no, esto no es así, porque no corresponde a lo que yo pensé, a lo que yo dibujé, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del motor y del entendimiento del ingeniero, el entendimiento es causa del motor. Tomás dice, repito, el entendimiento puede relacionarse como medida de las cosas, ¿no? Esto sería el entendimiento, sigo leyendo, que es causa de estas cosas. En cambio, otro entendimiento se mide por las cosas. Esto sería un entendimiento cuyo conocimiento es causado por las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, viene una persona a revisar el motor creado por el ingeniero y entonces dice, bueno, este es un motor de, no sé, de tantos caballos de fuerza, con tantos pistones, en fin, esto es tal cosa. De modo que la persona que no ha creado el motor, pero que la observa, su entendimiento se adecúa al motor. En cambio, el motor se adecúa al entendimiento que es anterior. Entonces, hay un entendimiento anterior a la cosa y posterior a la cosa, ¿no? Bien, entonces esto Tomás lo aplica, obviamente, fundamentalmente al ser de las cosas naturales, no artificiales, ¿no? No del motor, sino del, o sea, del metal con el cual está construido, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad, dice Tomás, no está en el entendimiento divino, porque el entendimiento se amolde a las cosas, sino porque las cosas se amoldan al entendimiento divino. De modo que en este sentido la afirmación de Berkeley, ¿no?, se puede entender como parte, ¿no?, como expresión, quizá parcial, de la tradición cristiana, expresada aquí por Tomás, de que la verdad de las cosas consiste en que las cosas se amoldan al entendimiento divino. En efecto, Dios las piensa y las crea, ¿no? Es esto, ¿no? Las ideas, decía Platón. Mientras que la verdad está en nuestro entendimiento, dice Tomás, porque entiende las cosas, se amolda a ellas tal como son. O sea, aquí no es la cosa la que se amolda al entendimiento, sino es el entendimiento el que se amolda, se adecúa, se conforma con las cosas, y eso es la verdad. Y así, dice Tomás, la verdad increada y el entendimiento divino es una verdad que no se mide ni se hace, sino una verdad que mide y hace. Dos tipos de verdad. Una, estar en las cosas mismas, en cuanto las hace de modo que sea conforme a lo que son el entendimiento divino. Y la otra hace la verdad en nuestras almas. Y esto es una verdad medida, no una verdad que mide. Entonces hay una verdad medida y una verdad que mide. Fíjense qué luminosa es esta enseñanza, ¿no? Y fecunda, porque podemos también aplicarla al entendimiento humano como co-creador, ¿no? Porque Dios nos llama a ser co-creadores también, a crear cosas primero en nosotros y después en la realidad, in re, pero esa creación es fecunda en la medida que respeta, digamos, el carácter creado, el entendimiento humano, a saber que la verdad es la adecuación del entendimiento humano y con las cosas, ¿no? Con las cosas, bien. Entonces, esto ese es percipi, ¿no? Es ser percibido. Bien, sigamos, si les parece, un poco más. Entonces, nosotros cuando hablamos de la encarnación, ¿no?, hablamos no solamente de una verdad, sino de la verdad, ¿no? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El término encarnación, ustedes saben, no es específico del cristianismo. En efecto, muchas veces usamos el término encarnación como la realización de una determinada idea, ¿no? La realización mejor, ideal, ¿no? Por ejemplo, fulano de tal, no sé, Mozart es la encarnación de la música clásica, por ejemplo, ¿no? En fin. Pero nosotros cuando hablamos de encarnación, y Tomás cuando habla de la encarnación, ya que las primeras cuestiones del tratado acerca de Cristo son tratados acerca de la conveniencia, de la necesidad, del tiempo, de la encarnación, así lo llama él, tiene su origen en un
solo versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, prólogo, ¿no? El versículo 14, cuando dice el evangelista: el verbo se hizo carne. Obviamente aquí la encarnación tiene un sujeto, saber, el verbo, ¿no? Y un término, hacerse carne. Claro, entonces acerca de esto ya hablamos. Nosotros decíamos que la encarnación no es una operación ad extra, como quien dice cocinar o caminar, ni tampoco es una acción ad intra, como puede ser sentir o pensar, sino que tampoco es una acción propiamente, sino que es un hacerse, ¿no? Es decir, decimos que de Dios se predica no solamente el ser, ni solamente el hacer, sino el hacerse. Y esta obviamente es una gran dificultad que tiene la razón filosófica, que no llega a entender cómo puede ser un hacerse, cómo se puede predicar el hacerse de Dios, ¿no? En fin, esto es algo que Tomás desarrolla, explica ampliamente, obviamente en base a toda una enorme experiencia de reflexión teológica, ¿no? A partir del Evangelio, San Pablo, los Santos Padres, cómo se puede entender esta divino humanidad, ¿no? Como el hacerse de Dios. Bien, y sin embargo, en otros evangelios no se habla de encarnación, solamente en un evangelio se habla de esto. En los otros evangelios se privilegia el término nacimiento, ¿no? Se habla del nacimiento del Señor. Obviamente no es un nacimiento como cualquier otro nacimiento, sin embargo, la realización práctica, real, histórica de la encarnación es el nacimiento. O sea, no es simplemente un descenso, como quien dice Dios descendió de los cielos, sino que nace también de la tierra, ¿no? O sea, produzca la tierra el Salvador, dice el profeta. Vale decir que hay un nacimiento aquí, la tierra se puede entender como la Santísima Virgen, ¿sí? Entonces decimos que el Verbo nace desde toda la eternidad del Padre y en el tiempo nace de María Santísima. Siempre cuando tratamos del Señor, ¿no? Siempre hay dos, ¿no? Cuando hablamos de la Trinidad siempre hay tres, ¿verdad? Que en la encarnación siempre hay dos: lo divino y lo humano, unidos en la persona del Verbo. La fuente de este conocimiento es el Evangelio, tal como nosotros lo hemos leído y lo conocemos, ¿no? O sea, porque el Señor se manifiesta en esta dualidad divino-humana, ¿no? La divina humanidad. Pero obviamente la humanidad es más cercana, porque nosotros somos hombres. La dificultad lo encontramos en lo que llamamos divino. ¿Qué es esto de lo divino, no? Porque nosotros, como los cristianos de la antigüedad y de todos los tiempos, tenemos una determinada idea de lo divino. San Pablo habla mucho de esto. Platón habla mucho de la divinidad abstracta, ¿no? De lo divino, del absoluto. Los divinos, ¿no? En fin, los dioses, que son en definitiva creaciones humanas. Este no es el Dios que se encarnó. O sea, no se encarnó un Dios de la antigüedad pagana o de la filosofía, o no. Nuestro Dios, el que se encarnó, es un Dios desconocido. Quiero acentuar la idea esta de que Cristo es un nuevo principio. O sea, Cristo no vino a traer algo que ya conocíamos, sino algo que no conocíamos. Muchas veces nosotros llegamos a conocer algo que antes conocíamos. Por ejemplo, yo tengo la foto, no sé, de una persona, o la veo por televisión, un actor, o un periodista, o no, un futbolista, ¿no? Lo conozco, pero nunca lo vi. Entonces, de repente, en el almacén aparece Messi, ¿no? Messi viene a comprar, o sea, 1 kilo, no sé, de pan, ¿no? Y bueno, pero usted no es Messi, sí, bueno, pero yo a usted lo conozco, lo vi. Claro, no, ahora lo veo, ya lo conocía. En el caso del cristianismo, San Pablo observa que el Dios revelado en Cristo no es un Dios que ya conocíamos, es un Dios desconocido. Nuestro Dios es un Dios desconocido, ¿no? Esto lo dice San Juan cuando dice que a Dios nunca nadie lo ha visto jamás.
Y San Gregorio dice en un lugar, sabemos que Dios es, pero no sabemos qué es. O sea, sabemos que Dios es decir, sabemos de la existencia de Dios porque está revelado en las cosas, en la armonía de las cosas. Pero qué es Dios no lo sabemos. Así San Pablo, por ejemplo, cuando llega a Atenas, centro cultural del entonces Imperio Romano, ¿no? Digamos, la ciudad luz, Atenas, el centro del pensamiento, de la cultura, de la humanidad hasta ese momento. Entonces, San Pablo se dirige al Areópago, que es la plaza donde se reúnen estos sabios, ¿no? Para enseñar, para debatir, en fin. O sea, el centro cultural, digo, de la humanidad de entonces. Varones atenienses, dice San Pablo, ¿no? Esto es un discurso que se conserva, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Varones atenienses. Yo me doy cuenta, dice Leo, que ustedes son muy religiosos, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Claro, hay muchos altares, pero son tan religiosos que, como obviamente el hombre es consciente que no puede conocer todo acerca de la divinidad, cuántos y quiénes son los dioses, un altar con este nombre, ¿no? Fíjense qué original, al Dios desconocido, y por las dudas, como quien dice, ¿no? Entonces Pablo dice, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Qué fuerte esto, ¿no? Claro, ¿no? Ustedes. Entonces Pablo, aquí con determinada astucia, ¿no? Porque obviamente él no les anuncia a ese Dios, pero utiliza esta inscripción al Dios desconocido para decirles que ustedes adoran sin conocer, yo os anuncio. O sea, ustedes ya, o en parte lo conocen, si no lo adoraran. Pero ¿cómo lo conocen? Lo conocen reconociendo que no lo conocen, ¿no? Un santo padre dice, lo único que sabemos de Dios es que no lo conocemos. Lo único que sabemos de Dios es que no lo conocemos, ¿no? Este es lo que los teólogos llaman la teología apofática. No sabemos quién ni cómo es Dios. A nadie, o sea, Dios nadie lo ha visto jamás, ¿no? El Hijo lo ha revelado. No es que lo conocíamos parcialmente y ahora lo conocemos totalmente, sino que teníamos una idea pervertida, ¿no? Corrupta, religiosa, de Dios que no tiene nada que ver con el Dios que nos revela Jesús. ¿Sí? Me parece importante esto porque la sabiduría de Dios no tiene nada en común con la sabiduría humana. Esto es una idea también que recorre las páginas de las cartas de San Pablo, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, nosotros no predicamos ni sabiduría, ni milagros, ¿no? Sino predicamos a Cristo crucificado, que es un escándalo para unos y es necedad para otros. Claro, porque el Dios desconocido, ¿cómo es? Es un Dios crucificado. Y es algo que en la razón humana, la mente humana, no puede llegar a entender de ninguna manera. Nadie nunca podría imaginarse al Dios crucificado y resucitado, ¿no? Pero claro, termina diciendo Pablo, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. De modo que hay una absoluta novedad, ¿no? Esto es importante porque Pablo conocía muy bien la religión judía, también conocía muy bien la filosofía griega, ¿no? Y cómo la religión judía, en general las religiones piden señales, milagros, manifestaciones visibles de la presencia de Dios, ¿no? Otros más reflexivos buscan a Dios en su interior, no sé, en la ley moral, etc. Pablo, en cambio, dice, bueno, yo predico a Cristo crucificado. Bueno, si fue de su utilidad, entonces les voy a pedir que le pongan likes, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.